Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy continuaremos con la historia llena de emoción y desafíos entre Jung Hwae-ka y la madre de Jung. Después de muchos años de separación, finalmente Jung ha decidido regresar a la casa de su madre. Pero no es solo un regreso simple, es una gran decisión, un punto de inflexión entre el amor y la familia. La madre de Jung, después de tanto tiempo viviendo con arrepentimientos y pérdidas, ha recuperado la antigua casa y no deja de esperar poder empezar de nuevo sanar las heridas del pasado. Ella desea la reunificación familiar y sobre todo ver a Jung y Hwae-ka tener una boda feliz. Mientras tanto, Hwae-ka está preocupada por la decisión de Jung, pero él le ha prometido que hará todo lo posible para llevarla a ella y a Tony a vivir con su madre como parte de la familia. ¿Será posible que la boda de Jung y Hwae-ka se haga realidad o deberán enfrentar el turbulento pasado? No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir las próximas partes de este emocionante viaje. La historia tiene muchas sorpresas y desafíos por venir, así que acompáñanos a ver los próximos desarrollos. El ambiente en la vieja casa de la madre de Jung estaba lleno de una luz suave que se filtraba a través de la ventana. Ella estaba sentada en silencio en una silla, mirando hacia la ventana, reflexionando sobre la gran decisión que había tomado. Después de tantos años de arrepentimiento y soledad, sabía que ya no tenía tiempo para dudar. Quería empezar de nuevo, quería que su familia se reuniera y fuera feliz, especialmente con Jung. No dijo nada, solo sonrió cuando él entró como si fuera lo que había estado esperando durante tanto tiempo. Madre de Jung, suavemente con voz llena de esperanza. Jung, siéntate un momento aquí conmigo. Tengo algo que quiero decirte. Jung salió su mirada algo preocupada, pero también no podía ocultar su determinación. Había decidido regresar, pero sus pensamientos aún no estaban completamente claros. Se sentó en la silla frente a su madre, mirándola esperando a escuchar lo que ella tenía que decir. Madre de Jung, una vez más mirándole a los ojos, su voz vacilante pero sincera. Hijo, sé que he cometido muchos errores, pero solo deseo una cosa: que tú, Hwae-ka y Tony puedan vivir aquí conmigo. He recuperado esta casa y haré todo lo posible para que las cosas vuelvan a ser como antes. Jung se quedó en silencio, su mirada fija en su madre, y poco a poco la determinación en su interior comenzó a cambiar. Sabía que aunque su madre cambiara o no, no podían seguir viviendo en el pasado. Quería que su familia se reuniera, pero lo más importante era un cambio real por parte de ella. Jung, con voz suave pero firme: voy a traer a Hwae-ka y Tony aquí, pero mamá, debes entender que si queremos que esta familia sea feliz, tenemos que cambiar de verdad. No quiero vivir en viejas heridas, pero tampoco puedo ignorar todo por el amor. La madre de Jung se quedó en silencio, sus ojos brillando con un poco de esperanza. Sabía que si Jung había aceptado esta, era la mayor oportunidad para que su familia comenzara de nuevo. Madre de Jung, tomando la mano de Jung con voz entrecortada: hijo, nunca más te voy a fallar. Te prometo que cambiaré y solo espero que podamos vivir juntos en paz. Jung asintió levemente, sintiendo un alivio en su corazón. Sabía que esta era una gran decisión, pero al menos tenía una dirección clara. Jung suavemente: entonces traeré a Hwae-ka y a Tony a casa, mamá. Comenzaremos de nuevo desde aquí. Jung, con voz suave: me voy ahora, mamá. Seguro que volveré aquí si todo va bien. Llevaré a Hwae-ka y Tony a vivir con mamá. La madre de Jung se quedó quieta, apretando las manos, pero aún sonriendo con esperanza. Madre de Jung, con voz entrecortada pero decidida: que tengas un buen viaje, hijo. Estaré esperando buenas noticias de ti. Jung asintió sin decir nada más. Salió al patio y subió a su vieja motocicleta, pero que aún le resultaba familiar. Condujo por el camino del pueblo, sintiendo en su interior una mezcla de pensamientos sobre el futuro, su familia y Hwae-ka. Cuando la moto de Jung se detuvo frente a la casa de Hwae-ka, el ambiente se volvió tranquilo, aunque también algo tenso. Hwae-ka estaba en la cocina sonriendo feliz al ver a Tony jugando.
Los sonidos familiares de la cocina, las risas del niño creaban un espacio cálido pero también ligero y pacífico. Tony vio a Jung parado en la puerta y le saludó con una mano, su voz clara y alegre. Tony con los ojos brillando. «Tío Jung, ya llegaste». Jung sonrió mirando a Tony con una mirada suave. Luego volvió a mirar a Hwai. Sus ojos reflejaban una determinación que no podía esconder. Jung con voz cálida pero decidida. «Hola, hola Tony, ya estoy aquí». Hwai-ka miró a Jung desde la cocina, sus manos temblaron ligeramente al verlo. Podía ver el cambio en él, pero también no podía ocultar la preocupación que sentía en su interior. Caminó hacia él, su mirada llena de preguntas y emociones. Hwai-ka preocupada con voz suave. «Jung, yo no esperaba que decidieras regresar a casa. Yo me preocupo por ti, me preocupa que puedas sufrir nuevamente». Jung se acercó a ella mirando sus ojos llenos de preocupación y sonrió, su mirada cálida como si quisiera tranquilizarla. Jung suavemente suspirando. «No te preocupes, mi amor. Ya hablé con mi madre. Voy a llevarte a ti y a Tony a casa. Te prometo que no dejaré que nada malo pase. Ella ha cambiado, lo siento. Y creo que vamos a ser felices juntos en esta familia». Hwai-ka levantó la mirada hacia Jung. Sus ojos brillaron con un poco de esperanza, pero aún no podía esconder su preocupación. Se acercó a él y con suavidad tomó su mano. Hwai-ka con voz suave pero firme. «Lo dices, pero realmente me siento muy preocupada. No puedo estar tranquila así. ¿Estás seguro de que esta decisión no te hará sufrir más?» Jung miró a Hwai. Sus ojos reflejaban seguridad, pero también el dolor que había llevado consigo todo este tiempo. Con una caricia suave en su cabello, un gesto simple pero lleno de cariño, quiso tranquilizarla. Jung con voz grave pero firme. «Lo sé, mi amor. Pensé mucho antes de tomar esta decisión, pero no voy a dejar que me haga daño de nuevo. Quiero que vivamos felices. Y aunque haya dificultades, siempre estaré a tu lado y al de Tony». Hwai-ka miró a Jung sintiendo la firmeza en sus palabras. Sabía que él había hecho lo mejor para la familia, aunque hubiera heridas profundas en su corazón. Sonrió aliviada un poco. Hwai-ka sonriendo con voz suave. «Te creo, Jung. Iré contigo a donde sea y juntos superaremos cualquier dificultad. Gracias por estar siempre a mi lado». Jung la abrazó susurrando suavemente. «Te prometo, Hwai-ka, todo va a estar bien. Juntos vamos a construir nuestra felicidad». La moto de Jung aceleró por el camino del pueblo desierto, llevando a 3 personas con 3 estados de ánimo diferentes. El corazón de Jung estaba pesado, pero también lleno de esperanza. Hoy estaba llevando a Hwai-ka y a Tony a la antigua casa, el lugar donde había crecido y donde su madre había esperado durante tantos años. Sentía claramente que este era el momento de reunir a la familia, de abrir un nuevo capítulo, aunque el pasado aún dejara muchas heridas. Al llegar, Jung estacionó la moto y rápidamente levantó a Tony del asiento. Tony aún era muy pequeño, pero el niño lo abrazó con alegría, sus ojos llenos de felicidad. Hwai-ka lo seguía observando a Jung y a Tony con una sensación de preocupación que aún la acompañaba. Jung suavemente mientras lleva a Tony dentro de la casa. «Vamos a entrar, hijo, mamá te está esperando». El calor que emanaba la casa vieja hizo que Jung recordara las memorias del pasado. Pero hoy esa casa ya no era fría, sino un hogar que daba la bienvenida al regreso de toda la familia. Hwai-ka la siguió sintiendo una clara diferencia en el ambiente. No podía creer que volviera a entrar en esa casa, un lugar donde antes solo se atrevía a mirar de lejos. Al cruzar la puerta, Hwai-ka sintió una ligera opresión en el pecho, pero también muchas esperanzas sobre el futuro. Cuando entró en la sala, la madre de Jung estaba sentada en su sillón y sus ojos brillaron al ver a Hwai-ka y a Tony entrar. Sonrió, aunque con algo de preocupación, pero su mirada estaba llena de esperanza y amor.
Joaika se detuvo un momento antes de acercarse a ella. Dudó un poco, pero luego miró a la madre de Jung a los ojos y dijo con voz suave pero llena de emoción: «Joaika, suavemente, hola mamá». Por primera vez en su vida la llamó mamá, una palabra que nunca antes había osado decir. Al escuchar esto, el corazón de la madre de Jung latió con fuerza y todas las emociones que había reprimido por tanto tiempo finalmente se liberaron. Madre de Jung, sonriendo suavemente: «Hola, hija. Estoy muy feliz de que hayas vuelto». El aire en la habitación quedó en silencio por un momento, como si el tiempo se detuviera mientras los tres se miraban. Joaika sintió el calor de la madre de Jung, y aunque ella la había lastimado en el pasado, el cambio en ella hoy era innegable. Los ojos de la madre de Jung brillaban al ver a Joaika y a Tony, como si hubiera comenzado de nuevo con nuevas esperanzas para el futuro. Madre de Jung, levantándose y gesticulando con la mano: «Siéntense, hijos, me alegra mucho que estén en casa. He esperado mucho por este día». Joaika y Tony se sentaron y ahora el ambiente se volvió más relajado sin la tensión de antes. La madre de Jung miró a Jung con dulzura, luego se giró hacia Joaika y Tony con una sonrisa llena de esperanza. Madre de Jung con una mirada cálida: «Estoy muy feliz de que estén aquí. Finalmente nuestra familia está reunida. Te prometo, Jung, que tendrás una vida feliz y nunca te haré sufrir de nuevo. Ahora solo espero que vivamos juntos en armonía sin ninguna preocupación». Jung miró a su madre con sentimientos encontrados. Sabía que esta decisión no había sido fácil, pero también sentía la sinceridad en las palabras de su madre. Con suavidad tomó la mano de Joaika y luego volvió a mirar a su madre. Jung, con voz grave, llena de determinación: «Ya he tomado mi decisión. Después de todo, voy a llevar a Joaika y a Tony a vivir aquí. Mamá ha cambiado y quiero que nuestra familia sea feliz». La madre de Jung sonrió con lágrimas a punto de caer. Ella sabía que no todo sería fácil, pero también entendía que si podía corregir sus errores, haría todo lo posible para hacer feliz a su hijo. Madre de Jung, suavemente: «Gracias, Jung. Haré todo lo posible para que nuestra familia esté reunida para que tú y Joaika tengáis una boda hermosa. Empezaremos de nuevo sin que nada nos detenga». Joaika miró a la madre de Jung con algo de sorpresa, pero también con mucha emoción. Sentía el amor y el arrepentimiento en las palabras de ella, y sabía que aunque no todo fuera perfecto, esta era la mejor oportunidad para que su familia pudiera vivir junta y ser feliz. Joaika, con voz suave, sonriendo: «Gracias, mamá. Creo que juntos construiremos una familia feliz». Jung se levantó, se acercó a Joaika y la tomó de la mano con ternura. No sabía qué les depararía el futuro, pero sabía que hoy era un gran paso, una decisión importante en su vida. Llevaría a Joaika y a Tony a su hogar, donde el amor y la familia se unirían. Jung mirando a su madre con voz llena de esperanza: «Vamos a empezar de nuevo, mamá. Gracias por esperar y gracias por cambiar». La madre de Jung sonrió satisfecha, sus ojos brillaban con alegría y esperanza. Finalmente, después de tantos años, pudo sonreír viendo a su familia reunida. Juntos comenzarían una nueva vida sin viejas heridas, solo con amor y felicidad. La casa de la madre de Jung, aunque modesta, irradiaba una calidez que no se veía desde hacía años. A través de la ventana, los rayos del sol comenzaban a descender, tiñendo de un dorado suave cada rincón de la habitación. El aire estaba lleno de una paz que, aunque frágil, parecía envolver a todos los presentes con un consuelo inexplicable. Los tres estaban en silencio, como si la gravedad del momento les impidiera decir más palabras. La madre de Jung, aún con la sonrisa en el rostro, sentía un nudo en la garganta. Las lágrimas casi se asomaban a sus ojos,
pero se mantenía fuerte por sus hijos, por la familia que había perdido, y ahora tenía de nuevo frente a ella. Huayca, por su parte, no podía dejar de sentir una mezcla de alivio y miedo. Había esperado tanto para estar aquí, para entrar en esta casa que había significado tanto en su vida, pero también había estado marcada por un dolor y una distancia que nunca desaparecieron del todo. Ahora, al ver a la madre de Hung de cerca, la mujer que había sido una figura tan distante, sentía un torbellino de emociones. A pesar de sus temores, la calidez que emanaba de la madre de Hung la hizo cuestionar sus dudas. Su coraje crecía poco a poco. Tony, inocente como siempre, parecía ajeno a la complejidad de la situación. Aún sostenido por Hung, su pequeño cuerpo se movía con energía, como si todo lo que él necesitaba fuera el cariño de su madre y la seguridad de que todo iba a estar bien. Para Tony, la casa de la abuela era simplemente otro lugar, pero también era un lugar lleno de nuevas posibilidades, una nueva etapa que comenzaba a tomar forma ante sus ojos. Hung, por otro lado, sentía un peso sobre su pecho, pero también una sensación de alivio que nunca había experimentado. La decisión que había tomado de traer a Huayca y a Tony aquí, de volver al hogar donde había crecido, era más que un regreso físico. Era una búsqueda de paz, de reconciliación con su pasado y de esperanza para el futuro. En este preciso momento, rodeado de su madre de Huayca y de Tony, Hung sentía que por fin podía dar el siguiente paso hacia la vida que siempre había querido, una vida llena de amor y unidad familiar. Los tres se sentaron juntos, la mesa en el centro de la sala, una mesa que había sido testigo de muchas cenas familiares en el pasado, ahora parecía un símbolo de la posibilidad de un nuevo comienzo. La madre de Hung, con los ojos brillantes de emoción, miraba a cada uno de ellos, pero especialmente a Hung. Lo veía como el niño que había sido, pero también como el hombre que se estaba convirtiendo. Los recuerdos de cuando él era pequeño se mezclaban con los recuerdos de lo que había sucedido en los años que pasaron, pero ahora, al mirarlo a los ojos, entendía que todo lo que había pasado con el tiempo se había convertido en una lección. Huayca, mientras tanto, observaba a Hung y a su madre. A pesar de la sonrisa que veía en sus rostros, algo en su interior seguía preguntándose si todo esto realmente iba a durar. Podía sentir la tensión en el aire, la fragilidad de todo lo que se había construido. Sin embargo, al mirar a Hung, al ver su determinación, su corazón se suavizaba un poco. Sabía que aunque no podía cambiar el pasado, lo que importaba ahora era el futuro, y eso lo construirían juntos. Al final del día, lo único que podía hacer era confiar en él, confiar en que este sería el comienzo de una vida mejor para ella, para Tony y para Hung. La madre de Hung, viendo los pensamientos en la expresión de Huayca, decidió hablar como para romper el silencio pesado que se había formado entre ellos. Su voz, aunque suave, tenía la firmeza de una madre que había aprendido de sus errores y que ahora estaba lista para corregir el camino. Madre de Hung, con voz cálida y decidida. Sé que las palabras no siempre son suficientes, pero lo que puedo ofrecer es mi compromiso, mi amor. He fallado mucho en el pasado, pero no quiero seguir arrastrando esa carga. Quiero que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de empezar de nuevo. Y sobre todo quiero que tú, Huayca, y tú, Tony, se sientan bienvenidos aquí como parte de esta familia. Esta casa es suya tanto como es mía. Huayca miró a la madre de Hung, sorprendida por sus palabras. No esperaba que fuera tan directa, pero también sintió una especie de alivio. Era como si la mujer frente a ella estuviera finalmente reconociendo su lugar en su vida, como si el amor y la reconciliación fueran posibles después de todo. La tensión en su pecho se relajó ligeramente. Huayca, con voz suave pero llena de emoción. Gracias, mamá. Agradezco lo que has dicho realmente. No sé cómo será todo esto, pero con tu apoyo creo que podemos hacer que funcione.
Todo lo que quiero es que Tony crezca en un hogar lleno de amor. Y si tú estás dispuesta a darnos esa oportunidad, entonces quiero ser parte de esto. La madre de Hung asintió sintiendo que las palabras de Joaika, tan sencillas pero tan llenas de significado, tocaban su corazón profundamente. Sabía que no todo sería fácil, pero la disposición de ambos a dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro le dio la fuerza para seguir adelante. La mirada de Hung se suavizó al ver la interacción entre su madre y Joaika. Sus temores, sus dudas se disolvían poco a poco. El futuro aún era incierto, pero hoy en este momento sentía que todo lo que había hecho había valido la pena. Este regreso a casa no era solo un paso hacia la reconciliación con su madre, sino también con él mismo. Hung, con voz suave pero llena de determinación: este es el inicio de una nueva vida para todos nosotros. No prometo que será fácil, pero prometo que lo intentaré. Haré todo lo posible para que esto funcione, para que nuestra familia sea feliz. Gracias a ti, mamá, y gracias a ti, Joaika, por estar aquí, por darme la oportunidad de hacer esto. Joaika sonrió viendo la sinceridad en los ojos de Hung. Había tantas cosas que aún quedaban por resolver, pero al menos hoy, sentía que las piezas estaban comenzando a encajar. Tony, que había estado en silencio jugando con sus manos sobre la mesa, levantó la cabeza y con una sonrisa inocente dijo: ¿Cuándo vamos a comer? La risa suave que siguió con todos mirándose fue el primer sonido genuino de alegría que se había escuchado en esa casa en mucho tiempo. Para Tony todo parecía tan simple: comer, jugar, estar juntos. Para los adultos, sin embargo, ese momento marcó un comienzo, una oportunidad para sanar, para crecer y sobre todo para construir la familia que siempre habían deseado. El sol ya se había puesto, pero dentro de esa vieja casa, ahora llena de nueva vida, el futuro brillaba con una luz cálida y esperanzadora. Aunque aún quedaban caminos por recorrer en ese preciso instante, todos sabían que la familia, con todos sus altibajos, estaba lista para comenzar de nuevo.